presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Rosario de Manizales hará la presentación más concreta de la reunión. Si a ustedes les hacemos una pregunta, este país debe estar en paro con la situación de la salud. Sí. Estamos en una situación que no da pacientes muriéndose en la puerta de los hospitales. Eso nunca se había visto. Cuando aquí existen todos los recursos. Cuando vemos que si el presidente Santos se enferma, me hace poco por los medios de comunicación y a los 2 días ya está trabajando otra vez, es una cosa muy complicada. El vicepresidente de igual manera, el expresidente de esa caída también lo vimos por las noticias. Incluso si traen a Falcao, aquí hay como operarlo de manera que dejarlo bien, ¿sí? Y los pacientes se están muriendo en la puerta de los hospitales. Entonces, para que empecemos a ubicarnos, ¿cómo explicamos que en ese país la salud está en un colapso? ¿De dónde sale esa situación? A partir de la Constitución del 91, la salud, la educación, los servicios públicos, etcétera, etcétera, se convirtieron en un servicio, como lo estaba mencionando el conferencista pasado. Entonces, como es un servicio, entonces lo entregan a la empresa privada. Y la empresa privada está interesada en ganar plata, entonces se mete a prestar un servicio cuando debe hacer una misión garantizada por el Estado y que a todos se nos diera, no tuviéramos claro. Entonces, eso se logra hacer por la privatización. La privatización es lo que nos explica por qué nos están cobrando tanto por los servicios públicos, por qué están diseñando unas explotaciones mineras a cielo abierto, así la gente se quede sin agua, así se acaben los ecosistemas, así se acabe la agricultura, o sea, la comida nuestra, etcétera, etcétera. O por qué los servicios públicos suben tanto, y tanto, y tanto, ¿cierto? Y si uno no paga, vaya por los servicios públicos. Y con la salud ocurre lo mismo. Si tiene plata, paga, y lo atiende. Y si no, entonces, mueras en la puerta de los hospitales, esté sometido al paseo de la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer punto. Esa es la privatización. Porque evidentemente existe corrupción. Y el gobierno y los empresarios nos quieren hacer creer que el problema es de la corrupción. Pero no, para que haya corrupción, primero hicieron la privatización. Entonces ese es el primer elemento. Entonces, frente a esa situación, uno sale a la calle y hace protesta, y hace movilizaciones, y saca volante, y grita, y etcétera. Pero si nos quedamos ahí, vamos a seguir haciendo eso toda la vida. Entonces nosotros necesitamos tener política, necesitamos tener una alternativa, ¿sí? Para decir, frente a esta situación que está pasando, entonces hagamos esta otra. Entonces, si salimos a gritar abajo la ley siempre, pues está bien. Pero si salimos a gritar, nos movilizamos por imponer esta ley, ya la cosa es distinta, ¿sí? Digo, uno tiene una propuesta. Entonces, no es ustedes saben, ¿verdad? La Corte Constitucional, más o menos en el 2008, dictó una sentencia, la sentencia T-760, para obligar al gobierno a que la atención de salud se hiciera en otras condiciones, de tal manera que le garantizaran a la población colombiana que esa atención le resolviera sus temas de salud. Esa sentencia tuvo una comisión de seguimiento y esa comisión de seguimiento se formó por un equipo multidisciplinario donde había gente que sabía de salud, que sabía de finanzas, sabía de manejo del Estado, de economía, de administración, etcétera, etcétera. Y llegaron a la conclusión que tenían que llegar. Es insuficiente hacer el seguimiento a que la sentencia se cumpla. Entonces era necesario elaborar un proyecto de ley estatutaria para que fuera una alternativa desde lo que estamos viviendo a partir de la ley 100.
Nosotros creemos que esa ley estatutaria que ellos elaboraron reúne una serie de elementos básicos para resolver el problema de la atención y salud. Porque para nosotros hablar de salud, necesitamos hablar de la alimentación que estamos comiendo, necesitamos hablar del ambiente en el cual estamos, ¿cierto? Evitar la contaminación, necesitamos tener trabajo, ¿cierto? Es que no, si no tiene los ingresos, pues tampoco dice, la salud se deteriora, mínimo le da estrés, ¿cierto? Necesita tener educación, y es muy importante, porque un sistema de salud que no esté apoyado en la educación, eso no funciona. Y la educación fundamentalmente tiene que ser preventiva, porque el sistema actual maneja la enfermedad. Nosotros necesitamos un sistema que evite la enfermedad, que eduque a la población para que coma bien, que duerma bien, para que descanse, para que trabaje en condiciones adecuadas, para que se eduque, etcétera, etcétera, y evitar que se enferme. Entonces, ese proyecto de ley, nosotros creemos que es un proyecto para discutirlo, entenderlo y defenderlo en todo el país. Entonces, por eso necesitamos esa alternativa. Cuando nosotros estamos hablar del paquetón, mucha gente nos dice que hay que ir a votar en blanco. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en el paquetón lo va a plantear un reto. Estamos hablando de que necesitamos una constituyente que defina el sistema de salud y de educación que necesitamos nosotros. Y que a esa constituyente no asistan los políticos, los que han sido elegidos por voto popular, ningún parlamentario, ni ningún administrador público de alto rango, que han sido gerentes, ministros, viceministros, que han estado como contralores, como defensores del pueblo, procuradores, etc. Entonces, que sean los constituyentes fundamentalmente técnicos, donde se reúnan los que saben de salud y de educación y elaboren un nuevo sistema. Entonces, nosotros estamos en esta campaña, hace más o menos 2 años, venimos discutiendo entre varios líderes y organizaciones en Manizales, e inicialmente 10 manizaleños nos pusimos de acuerdo en lanzar esta propuesta a nivel nacional. Y estamos aprovechando estos espacios. Muchas gracias por la invitación y por habernos abierto la posibilidad de conversar con ustedes sobre esta propuesta. Ahora sabemos que esta propuesta tiene que ver con cómo se está manejando la salud y la educación en todo el mundo. Es decir, hay experiencias de sistemas de salud y educación en otros países que necesitamos recogerlos. En ese proyecto de ley se hizo ese trabajo. Entonces creemos que hay que mantenerlo. O sea, necesitamos también vincularnos con otros procesos de otras culturas y naciones del mundo que también están planteando lo mismo. Entonces ellos nos apoyan y nosotros nos apoyamos a ellos. Ese es el otro elemento a tener en cuenta, ¿sí? Que la pelea nuestra, lo que tenemos que alcanzar, también tiene que ver con procesos que hay en otras partes del mundo. Bueno, esta es una campaña que no está clara. Uno sabe que esto sin plata no funciona. Entonces también estamos tratando de resolver ese tipo de cosas. Entonces, la venida de nosotros es para presentar esa propuesta. Hay que conformar los comités de impulso al tarjetón por la salud y la educación. Hay que ir a conversar con la gente. Entonces acaba de repartir un volante donde está el texto del tarjetón, que más adelante lo vamos a contar, etcétera, etcétera. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, mucho apoyo en las acciones comunales. Nos ha llamado eso la atención, porque han sido organizaciones muy controladas por los directorios del partido. Sin embargo, hay mucho rechazo a la manera como los dirigentes de los partidos tradicionales han tenido el trabajo de la comunidad. Entonces, digamos que ese es el marco general en el cual queremos conversar con ustedes. Entonces, miramos con Humberto la presentación que hemos tenido, digamos, compartiendo en muchos escenarios del país, así como este, para que podamos abrir una discusión. Entiendo que va a haber preguntas al final de las intervenciones
Entonces, que podamos resolver dudas, que podamos pensar ustedes cómo reciben la propuesta y cómo nos ponemos de acuerdo para aprovechar la coyuntura electoral y entonces hacer que el constituyente primario se pronuncie a favor de esta propuesta que estamos en este momento presentando. Entonces los dejo con el compañero Humberto Salazar, que es presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Agustinos de Manizales. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nos va a pedir un favor, parémonos